¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Un gusto poder estar acá nuevamente. Y bien, el día de hoy vamos a trabajar en un caso de uso real, ¿no? En el cual se está aplicando procesamiento en streaming utilizando una herramienta, una plataforma en realidad bastante robusta como Databricks, ¿no? Yo actualmente trabajo en Yape, tengo un poco más de 10 años trabajando en áreas de tecnología, he pasado por distintos perfiles como desarrollador, líder técnico y actualmente me desempeño como jefe de operaciones de data dentro de Yape. Bien, como les comentaba, el caso de uso que vamos a trabajar el día de hoy es referente a un pipeline dentro de Databricks para que vean cómo funciona esta plataforma y cómo interactúa con otros componentes dentro de la nube de Azure. ¿Ok? Ahí, Javier, si me apoyas, porfa, compartiendo. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, acá comentarle un poquito el caso de uso que vamos a trabajar. Básicamente es, vamos a simular, ¿no? Que tenemos una billetera digital, la cual tienen algunos microservicios que van a estar escribiendo en real time en una base de datos Cosmos DB, que es una base de datos no relacional, en la cual se van a guardar archivos JSON. Y vamos a utilizar un componente de esta base de datos, que es el componente Chainfig, que ya lo vamos a explicar más adelante a qué se refiere este componente, ¿no? Y el caso de uso que vamos a implementar en este caso va a ser un pipeline de Databricks que se conecte a esta base de datos y que vaya capturando todos los eventos que sucedan dentro de esta base de datos, y los cargue dentro de una tabla Delta utilizando la parte de Unity Catalog dentro de Databricks, ¿no? Unity Catalog es una nueva forma de cómo Databricks está organizando no solamente la data dentro de Databricks, sino todos los objetos que podemos crear dentro de ellos. Entonces, el esquema que presenta ahora Unity Catalog es tener un metaextor general, ya sea a nivel de toda la organización, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de empresas que son grupos corporativos, tener un solo metaextor y vamos creando lo que son catálogos, esquemas y debajo de los esquemas tenemos las tablas y las vistas. Para este caso, como les dije, tenemos un solo metaextor que hemos creado porque se puede crear uno solo a nivel de región dentro de Azure. Hemos creado el catálogo Payment, que básicamente va a ser un dominio de negocio. Dentro de este catálogo van a estar todos los esquemas relacionados a pago, porque recuerden que estamos trabajando el caso de un uso de una billetera digital. Entonces, de cierta manera estamos aplicando también algo acá de Data Mesh, ¿no? En el cual hemos separado los catálogos por dominio de negocio. En este caso, el dominio es el dominio de pagos. Tenemos el catálogo de pagos y dentro del catálogo de pagos vamos a definir el esquema bronce, que es una de las primeras capas donde vamos a ingestar la data. Y dentro del esquema bronce vamos a crear nuestra tabla delta de transacciones, que básicamente va a recibir todas las colecciones, ¿no? Que nosotros hayamos creado dentro de la base de datos de Cosmos. La base de datos es Transactions en Cosmos y esta base de datos tiene colecciones, que en una base de datos relacional las colecciones vendrían a ser las tablas. Ahora lo vamos a ver para tener un mejor entendimiento, pero este es el esquema general de cómo vamos a trabajar. Dentro de la gráfica pueden observar en medio del camino hacia los pipelines, dos componentes súper importantes. El Keyboard de Azure, el cual nos va a permitir leer de manera segura, por ejemplo, usuarios, passwords, cadenas de conexiones o algún registro que nosotros no necesitemos ponerlo explícitamente dentro del código, ¿no? Para eso lo que tiene Databricks es la integración con los Azure Keyboard y el objeto se llama Secret Scope. El Secret Scope lo que hace es crea un objeto dentro de Databricks que permite la conexión entre Databricks y un Azure Keyboard. En este Azure Keyboard es un baúl de secretos en el cual van a estar almacenados, por ejemplo, la cadena de conexión de Cosmos, el access key del storage account, el endpoint de Cosmos. Si bien este no es un dato sensible por un tema
no estar modificando constantemente el nombre, sino manejarlo a través de un secreto, se ha visto la manera de cómo manejarlo de esa forma, ¿no? Y entre el pipeline de Databricks y la ingesta de datos hacia la tabla delta, vamos a utilizar algo que nos trae Spark Stator Streaming, que son los checkpoints. ¿Y qué son los checkpoints? Básicamente lo que va a hacer estos checkpoints es ir marcando la data que yo voy leyendo en streaming, ¿no? Cuando yo estoy leyendo la data en streaming, me pueden llegar miles o millones de registros en un momento y el streaming pues lo va a ir procesando por lotes. Lo que va haciendo este checkpoint por cada batch que va llegando en el streaming de datos, yo voy marcando hasta qué punto, ¿no? De ese string yo he leído la data. ¿Para qué? Porque imagínense que mi job ya lleva una semana ejecutándose, ¿no? Y por alguna razón este job se detiene, ¿no? Por, ya sea por un tema de infraestructura, por algún tema de código, este job se detiene. Cuando yo lo vuelva a encender, no debería procesar nuevamente la data que ya ha leído. Lo que tiene que hacer es verificar en el checkpoint dónde se quedó y a partir de ese momento continuar y leer la data, ¿no? Por eso es que se ha planteado esta arquitectura, debe ser cuando trabajamos con pipeline de datos, debemos asegurar primero la calidad de los datos, que estemos, la calidad y la integridad de los datos, ¿no? Que estemos pasando todos los datos del origen hacia el destino, que los datos no se pierdan en el intermedio, ¿no? Asegurando que se están pasando todos los datos, que si el diseño que nosotros estamos preparando para este proceso de ingesta sea un diseño resiliente, que si por alguna razón se cae, al momento que el servicio se pueda recuperar, no perdamos estos datos. Entonces, para eso es que se utilizan los checkpoints y vamos a ver también cómo es que ayudan las tablas delta a poder definir este tipo de arquitecturas. De todo esto que vemos acá en el esquema, la única parte que se va a hacer manual van a ser la parte de los microservicios. Me dan un momento primero para ir encendiendo el clúster mientras vamos explicando algunos componentes, ¿no? Esta es la interfaz de Databricks para los que no han trabajado. Databricks es una plataforma que está orientada a trabajar con todos los perfiles que trabajan dentro del ecosistema de Big Data, ¿no? Los ingenieros de datos, los analistas, los científicos. Acá, como podemos ver en la parte izquierda, está segmentado, ¿no? Tenemos la parte de SQL, podemos crear dashboards, podemos crear queries, generar reportes, alertas. Tiene un sistema de administración de base de datos incluido dentro de la plataforma. También podemos crear jobs, orquestar pipelines de datos, ¿no? Para los que han trabajado con Apache Airflow, por ejemplo, acá tenemos integrado dentro de los pipelines que se pueden crear en Databricks flujos de datos, ¿no? Y tenemos los notebooks, donde vamos a escribir el código. Los notebooks pueden aceptar código SQL, Scala, Python y R y lenguaje Markdown, HTML también, ¿no? También soporta ello. Entonces, acá lo que vamos a hacer primero es, para todo lo que vayamos a ejecutar dentro de Databricks, necesitamos un clúster, ¿no? Básicamente, ¿qué es un clúster? Es el cómputo que utiliza Databricks para que pueda ejecutar el código, ¿no? Lo que hace acá es, por detrás, es crear una máquina virtual en la cual se instala un runtime de Databricks, donde instala esta versión de Scala y esta versión de Apache Spark, ¿no? Bien, vamos a dejar el clúster encendiendo para luego pasar a la explicación del código, pero lo primero que necesitamos es tener aprovisionados todos estos componentes. Una base de datos en Cosmos, un Azure Key Vault, un Databricks. Los checkpoints básicamente es una ruta dentro del storage y necesitamos la habilitación de Unity Catalog en un storage de Azure, perdón. Entonces acá ya tenemos todos los componentes que necesitamos. Cosmos DB, un Databricks, un storage. Acá dentro del storage tenemos un contenedor que va a servir para Unity Catalog. Acá está creado nuestro Metextor, este Metextor.
Dentro de este storage es donde se van a guardar la información que se están cargando en la tabla delta, ¿no? Y también tenemos una ruta de checkpoint, ¿no? Que básicamente, como les digo, es para que en string lean los datos y se vaya marcando la lectura que va haciendo desde el origen. Ok, ahora vamos a ir a la parte de Cosmos. Mientras carga, vamos explicando este componente Chainfig de Cosmos. El componente Chainfig de Cosmos básicamente es una base de datos de cambios interna que tiene Cosmos, ¿no? Cosmos se divide en bases de datos y dentro de una base de datos pueden haber colecciones o contenedores, ¿no? Estas colecciones o contenedores vendrían a ser lo que son las tablas en una base de datos relacional. Y esta base de datos interna que tienen cada uno de estos contenedores se le conoce como Chainfig. En esta base de datos interna se guardan todos los insert y updates que se hacen dentro de una colección o un contenedor. Por ejemplo, si yo a un registro lo actualizo 5 veces, en este Chainfig se van a guardar esas 5 actualizaciones. Los 5 registros se van a almacenar en este Chainfig, ¿no? Pero en Cosmos solamente vamos a ver el último registro, ¿no? Es como en una base de datos relacional, si yo hago 5 updates, es como que yo tengo un componente donde yo almacene cuál es el registro que se modificó, ¿no? Entonces lo tengo almacenado 5 veces el registro. Esto es bien importante y es una característica fundamental que tiene Cosmos para poder obtener todos los cambios que ha tenido un registro, ¿no? No solamente voy a guardar la última foto en mi tabla delta, ¿no? Del registro en Cosmos, sino voy a guardar la foto de todos los cambios que ha podido tener ese registro, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos vamos acá a la parte de Data Explorer. Ya se ha creado la base de datos Transactions y se ha creado esta colección que se llama Transacciones Aprobadas. Entonces acá esta base de datos está vacía, ¿no? Más adelante vamos a ingresar un registro y vamos a ver cuál es el comportamiento de el pipeline en streaming que estamos trabajando dentro de Databricks. Bien, vamos a esperar. Nuestro clúster ya está encendiendo. Entonces, para esto se ha preparado primero 2 notebooks, ¿no? Vamos a entrar acá, tiene una estructura de folders. Primero lo que vamos a hacer es armar este arquetipo. Nosotros ya tenemos el Metextor. Lo que vamos a hacer ahora es crear el catálogo Payments, crear el esquema bronce y crear la tabla Transactions. Ok, acá tenemos nuestro notebook ya preparado. Vemos que el clúster ya encendió. Y lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro catálogo, ¿no? Cuando es la primera vez, siempre demora un poco porque está cargando toda la instalación interna que tienen que hacer los clusters, ¿no? Ya creó el catálogo Payments. Ahora voy a crear el esquema bronce, ¿no? Dentro de ese catálogo. Y luego voy a crear la tabla, ¿no? Dentro del catálogo Payments, esquema bronce, mi tabla transacciones. ¿Ok? Y voy a crearla con 5 campos. El Entity Type, que va a ser la entidad desde Cosmos, que en este caso sería Transactions. El documento, porque es un archivo JSON, el registro dentro de Cosmos, ¿no? La metadata, cuando tú guardas un registro de Cosmos, se genera cierta metadata. Entonces vamos a almacenar también esa metadata que está dentro de Cosmos. Y vamos a guardar la fecha de carga, la fecha y la hora de carga en nuestra tabla delta y solamente la fecha, ¿no? O año, mes, día. ¿Ok? Esta tabla va a ser una tabla delta, ¿no? Va a estar particionada por el campo periodic day, que es un campo fecha. Y como pueden ver, a todas las columnas yo les he puesto un comentario y también le voy a poner un comentario a la tabla. Entonces vamos a crear
nuestra tabla. Ok, a ver, vamos a colocar acá. Creo que... Ok. A ver, vamos a esperar unos minutos que terminen de ejecutar nuestro clúster para que haga la creación de nuestra tabla. Listo. Entonces ya creó nuestro catálogo, ya creó nuestro esquema y ya creó nuestra tabla. Bien. Ahora vamos a pasar al notebook, que es el encargado de ejecutar el pipeline. Entonces nos vamos acá a Payment, Bronze, y acá tenemos un notebook preparado. Perdón. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comentar esta parte, porque esto es en caso querramos ejecutar un notebook. O sea, lo que yo puedo hacer así como se hizo anteriormente ejecutar comandos en Colab. Yo también acá en los notebooks de Databricks puedo ejecutar directamente. Pero lo que yo voy a hacer en este ejemplo es que un pipeline de Databricks ejecute el contenido de este notebook, ¿no? Entonces vamos a comentarlo. Y lo que va a hacer esto es, primero, vamos a definir 6 variables, en el cual vamos a recibir como parámetro la base de datos de Cosmos, el contenedor, la fecha desde cuándo va a empezar a leer desde Cosmos. Acá le ponemos beginning, o sea que lea desde el inicio. Vamos a pasarle como parámetro el catálogo, el esquema y tenemos la última variable que va a ser nuestra tabla delta donde se va a guardar, ¿no? Luego tenemos 2 variables más para definir el nombre del string query que se va a ejecutar al momento de crear nuestro pipeline y le vamos a definir una ruta donde va a estar el checkpoint, ¿no? Básicamente va a estar dentro de este storage, en el container Unity Catalog, en la carpeta checkpoints, que vamos a abrir acá. Mientras carga, seguimos mostrando. Luego, ¿cómo se conecta Databricks hacia Cosmos? Básicamente tengo que pasarle 2 parámetros. El endpoint, que es la URL de conexión de Cosmos DB, y el master key, que es el valor que me va a permitir conectarme. Entonces, yo no puedo colocar esos valores en duro acá en el código. Entonces, yo utilizo el objeto que he creado, el objeto Secret Scope llamado DSRP Secret Scope, para que Databricks se pueda comunicar con ese Azure Key Vault y pueda leer estos secretos, ¿no? Si yo regreso a la parte de Azure y voy acá al Key Vault, acá yo tengo en la parte de Secrets, tengo estos secretos, ¿no? Por ejemplo, acá está el access key del ADLS, que en este caso es un dato sensible, yo no lo puedo colocar dentro del código, ¿no? Que es lo que me va a permitir la conexión hacia el ADLS, hacia Cosmos. Entonces, yo lo almaceno en un componente que sirve para poder guardar secretos y los tengo de manera segura. ¿Cómo los llamo en Databricks? Creando un secret scope y llamando a los secretos de esta manera. ¿Ok? Luego creo una configuración para conectarme a Cosmos, que es donde me va a pedir estos valores, el endpoint, la master key, la base de datos y el contenedor. Luego, a través de Spark, hago una lectura al chainfig de Cosmos del contenedor que estoy leyendo. Y finalmente, con Spark, lo que voy a hacer va a ser una pequeña transformación de los datos, ¿no? Que van a ser cargados en mi tabla Delta. ¿Ok? Entonces este sería el código que yo tengo que ejecutar para poder conectarme a Cosmos, leer la información de Cosmos, hago un pequeño proceso de transformación para adaptarlo a lo que va a recibir mi tabla Delta y poder almacenarlo, ¿no? Acá yo tengo un trigger que se va a ejecutar cada microbatch dentro de 5 segundos,
¿no? Conforme vaya llegando la data, ¿no? Y lo va a guardar en formato Delta y acá está la tabla destino donde se va a almacenar. También le indico el checkpoint de donde tiene que leer el string para que sepa dónde se quedó. ¿Ok? Entonces, esto lo dejamos así tal cual y nos vamos a ir a la parte de workflow para crear nuestro pipeline dentro de Databricks. Para crearlo es muy sencillo. Acá tenemos una opción que dice crear job. Entonces vamos a colocarle un nombre. En este caso sería pip streaming cosmos. Le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, por task data ingestion eh, transactions, ¿no? Porque esa es la base de datos que yo voy a ingestar. Bronce, ¿no? Que es la capa a la cual voy a ingestar la data. Acá le digo que va a ser de tipo notebook porque este pipeline lo que va a hacer es tener esta tarea que llame a un notebook, ¿no? Acá yo estoy creando una tarea y le estoy diciendo que va a ejecutar esta tarea a un notebook. Y acá selecciono la ruta donde va a estar el notebook, ¿no? Acá. Y le voy a indicar que se ejecute acá con el clúster que yo he creado. Ahora, este clúster que yo he creado, vamos a regresar acá. Para que pueda hacer la conexión a Cosmos, yo le he instalado una librería Maven, ¿no? Que básicamente lo que me hace es esta librería habilitarme el conector de Spark hacia Cosmos, ¿no? Y por eso es que me pide la configuración de el endpoint, el master keys, la base de datos y el contenedor, ¿no? Como esto es una máquina virtual por detrás, yo puedo instalar distintas librerías dentro de mi clúster. Bien, luego este notebook va a recibir estos comandos que dicen db-util widget, básicamente van a ser para poder recibir los parámetros que yo envío desde un workflow de Databricks, ¿no? Entonces yo le voy a enviar la base de datos como parámetro. Entonces acá dentro de los parámetros yo le indico la base de datos, se llama transaction, la base de datos de Cosmos. También le tengo que enviar el nombre del contenedor. El nombre del contenedor es approved transactions. Y tengo dos parámetros más, que es el catálogo, que es payments, y el esquema que es bronce. ¿Listo? Acá yo también puedo definir un email para que en caso quiero que me notifique cuando el pipeline empiece, cuando termine, cuando falle, me envíe un email. Acá le puedo colocar. También le puedo colocar reintentos que puede tener esta tarea en caso falle. Y con esto sería suficiente. Entonces le damos acá a crear. Se va a crear ya nuestro workflow con una sola tarea, con las configuraciones que le hemos definido. Y acá donde dice Schedule Trigger, vamos a seleccionar un tipo de schedule. En este caso, cuando trabajamos con pipelines en streaming, lo más recomendable es colocarle este tipo de trigger, que es continuo. Este trigger lo que hace es levantarse automáticamente ni bien se activa, ¿no? Si el pipeline por alguna razón falla, se va a volver a ejecutar. Si falla más o menos 5 veces, por la misma razón, ya no se vuelve a levantar porque Databricks determina de que es el mismo error y sería innecesario estar levantando el pipeline varias veces por lo mismo, ¿no? Pero de hecho es conveniente poder configurarlo de esta manera. Listo, le damos guardar y automáticamente nos vamos acá a Jobs. Va a ser el único que se está ejecutando y acá vemos que ya empezó la ejecución de nuestro pipeline. Entonces acá vemos la ejecución de nuestro notebook. Vamos a ver si no hay ningún problema. Recuerden que nuestra tabla o nuestro contenedor está vacío, no tiene ningún dato,
pero primero debemos asegurarnos que nuestro workflow está ejecutándose de manera correcta. ¿Ok? A ver, se está inicializando el stream. Vamos a esperar unos segundos. Y yo voy cargando por acá un dato de ejemplo. ¿Ok? El string ya empezó a ejecutarse. Acá nos va indicando la cantidad de batch que va ejecutando. Por ejemplo, cuando ha iniciado, ¿no? Ya va por el segundo batch y está cargando 0 registros. ¿Por qué? Porque todavía recuerden que esto está vacío. Todavía yo no he agregado ningún cambio. Ahora sí, vamos a agregar un cambio acá. Vamos a agregar un nuevo registro a esta colección, ¿no? ¿Qué es esto? Es básicamente una transacción que tiene un ID, fecha, usuario origen, destino, número origen, destino, monto, el estatus y un comentario, ¿no? Y le vamos a dar guardar. Luego vamos a regresar acá a nuestro pipeline. Ok. Y vamos abriendo nuestra pestaña de recientes para abrir otro no. Como pueden ver acá, ven que se actualizó este campo ahora 1. ¿Por qué? Porque acabamos de ingresar un registro en Cosmos. Entonces, nuestro pipeline sigue ejecutándose y está activo leyendo todo lo que sucede en Cosmos. Ahora vamos a ejecutar un query para ver que la información ya se está cargando, ¿no? Le vamos a hacer un select a nuestra tabla. Perdón, acá lo había dejado con... Estaba haciendo unas pruebas. Ok, bueno. Listo. Entonces acá, como podemos ver, ya tenemos un registro cargado en nuestra tabla, ¿no? Como les dije, la tabla tiene esta estructura: Entity Time, la columna Document, Metadata, Audit Time y P-Audit. Si por alguna razón, ¿no? Yo le envío más registros acá, dentro del campo JSON, a mi tabla dentro de mi Lakehouse, no importa, porque yo estoy almacenando todo este JSON como una columna. Entonces mi ETL no se va a caer, porque va a seguir almacenándolo acá. Y lo que yo voy a hacer luego para la zona Silver, por ejemplo, que es una zona más granular, poder crear una tabla para que pueda ser consumible por los usuarios que necesiten. Entonces yo acá puedo ir jugando, ¿no? Por ejemplo, taxi 1, le doy update, taxi 2, le voy a dar update, taxi 3, acá le puedo ir SEO 4, voy a agregar otros registros que tengo por acá. Ok, vamos a seguir agregando más registros. Listo, y acá tenemos a nuestro pipeline. Nuestro pipeline acá sigue procesando, ya va en el batch 7 y ha procesado registro por registro. Recuerden que acá teníamos 1. Nosotros hemos agregado como 3 cambios a un registro y hemos agregado 2 registros más, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está capturando esos cambios nuestra tabla. Acá está, como pueden ver, hay 7 registros. Si los queremos ver de manera ordenada, tenemos todos los cambios acá, ¿no? Acá está. Por ejemplo, pusimos taxi 1, taxi 2, 3, 4, luego agregamos otro registro que era tienda, luego otro que es taxi. Entonces, de esta manera es como estamos alimentando nuestra tabla en real time.
¿no? Acá tenemos un ejemplo práctico de cómo tenemos un caso de uso en el cual necesitamos guardar la información que viene de una base de datos no SQL como Cosmos y estamos guardando la información en esta zona bronce para que a partir de acá sea consumida por un analista, por un científico de datos, ¿no? Y como le digo, lo mejor de esto es que es una plataforma robusta que está diseñada para que sea tolerante a fallos y para poder trabajar bajo un esquema Lighthouse, ¿no? Y eso sería, Javier. No sé ahí si hay alguna consulta, alguna duda. Sí, por acá hay una consulta de parte de Ernesto. ¿Puede explicar cómo Microsoft Azure se integra con funcionalidades de Catalog, Workflows, Store Editor u otros elementos mostrados? Sí, claro. O sea, Databricks es una plataforma que está presente no solamente en Azure, sino está presente en las tres principales nubes, ¿no? Que es AWS, Google Cloud y Azure. Y está como un paso, o sea, plataforma como servicio. Databricks te ofrece, de hecho, todas estas herramientas dentro de su plataforma. Y lo que ha hecho Microsoft es crear una herramienta Fabric, ¿no? Que ha sacado hace 2, 3 meses, me parece. No sé si pretende ser una competencia directa de Databricks, pero también integra la parte de catálogo, ¿no? Porque Microsoft Azure tiene la parte de catálogo, la parte de SQL con toda su plataforma de Synapse. Entonces, todo eso lo ha integrado dentro de Fabric. Entonces, tiene su plataforma que se integra con todos los servicios que ellos ofrecen, pero también tienes Databricks, que es una plataforma integral muy robusta, la verdad. Yo ya llevo más de 2 años trabajando con Databricks y me parece una muy buena herramienta. Constantemente están sacando actualizaciones y lo mejor de todo es que ellos son creadores de tecnologías open source alrededor de sus productos, ¿no? Como Apache Spark, Delta Lake y MLflow. Uh -huh. Genial, muchas gracias, Luis.